Dios los bendiga a todos ustedes. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este servicio. Los saludo a todos ustedes, a quienes no he podido saludar al ingreso. Dios los bendiga, una alegría verlos. Y tengo aquí unos nombres, queremos saludarles. También saludamos a los hermanos que están en casa, que están en su hogar. Está Delia Vázquez Molina. ¿Puede levantar su mano? Dios te bendiga, hermana. Bienvenida a la iglesia. ¿Sí? Y está con Randy, ¿verdad? Le damos la bienvenida a Randy también. Randy, bienvenido. Dios te bendiga, hijo. Y también quiero dar la bienvenida a dos hermanos de Venezuela, Arturo y Jane, que están acá. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bien, y saludamos a todas las personas que están en casa, atentas a este servicio también. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar un momento para que el Señor bendiga este tiempo. Padre, damos gracias y anhelamos, Señor mi Dios, que siempre exaltemos tu nombre. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Limpia nuestra mente para que ella pueda estar dispuesta para recibir tu palabra, tu consejo. Necesitamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento para verdaderamente adorarte en espíritu y en verdad. Bendice este tiempo y bendice a todos los hermanos que están en casa. Bendice la recuperación de nuestro hermano Johnny, que todavía está internado. Te damos gracias por haber sostenido su vida de una manera muy amorosa, muy misericordiosa, y esperamos que su recuperación, Señor mi Dios, también sea prosperada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Estamos tratando una serie que es la iglesia, el lugar más preciado en la tierra. Esa es una forma que le expresó el pastor Charles Spurgeon. Así denominó, se quiso titular hacia la iglesia, y he tomado ese título para esta serie. Y la semana pasada vimos el origen de la iglesia en las palabras de nuestro Salvador, y hoy vamos a ver la iglesia del Dios viviente. Es parte de esa declaración, ¿no? La iglesia del Dios viviente. Esa declaración de la semana pasada pudimos resumirla de la forma en que Jesús afirma que Él es el Mesías y que Él va a edificar su iglesia. La iglesia, entonces, es el lugar más preciado de ese primer tema de la semana pasada, es el lugar más preciado porque su edificador es Cristo. Amén. Su edificador es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es la institución más preciada en la tierra porque en ella está presente el Dios vivo. Amén. Entonces, podemos tener esta primera declaración. Si en la iglesia de Jesucristo está presente el Dios vivo, una pregunta es la siguiente: ¿qué Dios o qué dioses habitan en el resto de las instituciones religiosas o cualquier otro lugar donde el ser humano exprese su fe? Vuelvo a repetir, ¿no? Si en la iglesia de Jesucristo está presente el Dios viviente, ¿qué Dios o qué dioses habitan en el resto de las instituciones religiosas donde los seres humanos acuden y expresan de alguna forma su fe? Otra pregunta: si en el corazón de los creyentes habita el Dios viviente, ¿quién o quiénes habitan en el corazón del resto de la humanidad? La respuesta para ambas preguntas lo podemos resumir: un ídolo, varios ídolos, dioses muertos. Y sobre eso vamos a estar predicando en esta mañana. La Biblia es muy clara y es muy contundente que Dios, desde su inicio, cuando Él llama al pueblo de Israel para darse a conocer al resto del mundo, los primeros mandamientos, entre ellos, Él les ordenó: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.
Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Por lo tanto, Dios espera que los que confían en Él lo reconozcan como el Dios viviente, como el Dios vivo, y que no hagan de Él dioses de plata, de oro, de bronce, de madera, de cualquier otro material, ¿sí? Así es que hoy vamos a dar lectura a la palabra de Dios y ella nos va a exponer el pecado de la idolatría y sus nefastas consecuencias con el propósito de que usted se aleje de este pecado y sea miembro de la iglesia del Dios viviente, apartado de toda idolatría, de todo ídolo, sea externo o que habite en su corazón. Y los subtemas que vamos a ver entonces es, primero, el pecado de la idolatría. Segundo, la amonestación misericordiosa de Dios al idólatra. Tercero, la necedad del idólatra. Y cuarto, las nefastas consecuencias de la idolatría. Para ello, un poco recordando el mensaje de la semana pasada, ¿a qué lugar llevó Jesús a sus discípulos? A Cesarea de Filipos, ¿verdad? Y dijimos que Cesarea de Filipos era un lugar donde se adoraba al dios Baal, un dios cananeo, donde se encontraban otros dioses griegos, el principal, el dios Pan, que era el dios de la naturaleza, y donde Herodes había construido un templo para honrar a César Augusto. Y por eso es que pusieron Cesarea, de César Augusto, ¿sí? De su nombre. Entonces le pusieron Cesarea de Filipos, de esa ciudad. Así es que fue en medio de ese lugar donde se desarrolla, en medio de ese lugar pagano, idólatra, es donde se desarrolla la declaración de Pedro y también la declaración de nuestro Señor Jesucristo, quien declaró que edificaría su iglesia. En la época del Antiguo Testamento, este lugar de Cesarea de Filipos pertenecía a un extenso territorio llamado el Reino del Norte, Israel. Y este reino de Israel en el norte fue el que se convirtió en el centro de adoración, de idolatría, y un centro entonces de dioses muertos, ¿no? Ahora, ¿cuándo se originó esto? Eso tiene un punto en la historia de Israel. ¿Cuándo se originó eso? Eso se originó después de la muerte del rey Salomón. ¿Ok? Para desarrollar los puntos que les he mencionado, vamos a ir al Antiguo Testamento, ¿ya? A Primera de Reyes, capítulo 12. Así es que vamos a leer y señale ahí su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 12, porque vamos a estar dando lectura al capítulo 12, 13 y 14 en la medida que vamos a ir avanzando cada uno de los puntos de esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 25 al 33. 25 al 33. Muy bien. Dice así la Escritura. ¿Lo encontraron? Muy bien, entonces, versículo 25 de Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran los hijos de Leví. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel.
ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hasta ahí estos versículos nos van a dar a nosotros la base para el primer punto, el pecado de la idolatría en la vida de Jeroboam. ¿Ok? En la vida de Jeroboam. Un poquito para que puedan seguir conmigo el desarrollo de este tema, para las personas que no se han familiarizado con el Antiguo Testamento, especialmente con esta parte de la historia de Israel en el libro de Reyes. Inicialmente Israel era una sola nación, ¿sí? Una sola nación. Debido al pecado de Salomón, Dios determinó dividir la nación y colocar un rey tanto en Judá como un rey en Israel, porque así se llamó el lugar del norte donde estaban las 10 tribus, ¿ya? Entonces, cuando uno lee Israel en el Antiguo Testamento, uno tiene que saber si está leyendo Israel cuando era una sola nación o si está leyendo Israel cuando ya ha sido dividida la nación. Es como tomando un ejemplo, es como decir que Chile y Perú pertenecían antes a un solo estado y llegan a dividirse, ¿ya? Pero la capital donde el centro del rey, la capital del reino estaba en Santiago de Chile. No solamente la capital política, sino también la capital religiosa, porque ahí estaba el templo. Entonces se divide la nación. Queda el sur, Chile, por decirlo así, y el norte, Perú. ¿Ok? Entonces cuando les digan norte, entonces se refiere a las 10 tribus de Israel, y cuando le diga el reino del sur, se refiere al reino de Judá, las 2 tribus, Judá y Benjamín, y ahí está Jerusalén y ahí está el templo salomónico, ¿ya? Ok, entonces eso es un poquito para una figura para poder entonces me puedan seguir algunos hermanos que de repente es nuevo estos temas, ¿ya? En la parte del norte, Dios no va a desamparar a ninguna de sus 12 tribus. Entonces, con la división, el Señor levanta un rey y pone a Jeroboam como rey ahí, bajo ese gobierno de las 10 tribus. ¿Quién es Jeroboam? Jeroboam es un hombre del pueblo de Israel que pertenecía a la tribu de Efraín. Reinó durante 22 años. Si pertenecía a la tribu de Efraín, una de las principales tribus del norte, entonces conocía a Dios y conocía la ley de Dios y conocía la ley mosaica y tenía que practicar la ley mosaica. ¿Okay? No era un desconocido, era alguien que pertenecía al rey. ¿Cómo asume el poder del reino del norte? Él asumió el reino por designio de Dios. El profeta Agías, en el capítulo 11 de Reyes, él se le presenta y le revela a Jeroboam que Dios lo ha escogido y que Dios lo ha llamado para que sea el gobernante sobre las 10 tribus del norte. ¿Ya? Salomón todavía estaba vivo cuando Agías recibe esta revelación. Salomón todavía estaba vivo y Salomón se entera y lo persigue a Jeroboam y entonces Jeroboam huye. ¿Ya? Y como para el tiempo de Salomón el reino era uno solo, entonces Jeroboam no podía irse a refugiar en ninguna de las partes del territorio del reino de Israel, a ninguna de las tribus. ¿Qué hace Jeroboam? Jeroboam sale del reino y se va a Egipto. Ahí se refugia en Egipto. ¿Ok? Él estuvo el tiempo suficiente en Egipto para dejarse influenciar por la cultura idolátrica politeísta de Egipto. ¿Ok? Ahí estuvo. ¿Qué cambios hizo cuando estuvo en el poder Jeroboam? Cuando muere el rey Salomón, en Judá, su hijo asume el poder y sobre las 10 tribus, el Señor ya había
designado a Jeroboam para que sea el rey de las 10 tribus, y Jeroboam viene de Egipto, viene a Israel y asume el poder. Pero Jeroboam se aleja de Dios y trajo a la práctica de su vida y a la práctica de su familia y a la práctica de su nación las prácticas idolátricas a las que estuvo expuesto en Egipto. Entonces instituyó un sistema religioso pagano totalmente para toda la población de su reino. Hizo una serie de cambios y cosas nuevas, pero ¿sabe qué? Todas ellas contrarias a la ley de Dios, contrarias a los mandatos de Dios. Fue Dios quien lo puso, pero él no quiso obedecer a Dios, no quiso creerle, no quiso hacerle caso y mucho menos no quiso seguir adorando a Dios. Ahí tenemos entonces a Jeroboam, ¿ya? ¿Cuáles fueron las reformas religiosas que hizo Jeroboam? En su corazón, como hemos leído, él meditó, dice, ¿verdad? Ahí entonces hemos leído en el versículo 26 del capítulo 12, dijo Jeroboam en su corazón. Pues él meditó, después pidió consejo, pero no pidió consejo a los profetas de Dios, que en esos tiempos eran a quien los reyes tenían que acudir a pedir consejo, sino que la Escritura dice que él pidió consejo nada más. Lo que tenía que haber hecho él como rey es pedir consejo a los profetas de Dios, porque de esa manera Dios los guiaba a los reyes. Pero él, para hacer sus reformas, en su corazón meditó y llegó a sus propias conclusiones para emprender su gobierno. Él se dio cuenta del peligro que representaba el templo que estaba en el otro reino. Él miró el templo que estaba en Jerusalén y lo vio como un peligro para su gobierno, lo vio como un peligro para su reino. Es el templo con todo su sistema ritual sacerdotal ordenado por Dios, ¿sí? Sin embargo, él lo ve como un peligro. El peligro entonces que él midió fue que sería derrocado y que aún sería asesinado. Hasta eso él así percibió, ¿no? Debido a estas conclusiones que él llega, es que él centra sus reformas en la parte espiritual, en la parte religiosa, y su plan es establecer 2 centros religiosos, uno en Dan y otro en Betel. En el ejemplo que le estoy dando de Perú y Chile, por decir, uno en Tacna y otro en Tumbes, ¿ya? Así es que, con el propósito de que principalmente el que está en Betel rivalice contra el templo que está en Jerusalén y su pueblo no vaya a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, esa fue la reforma que él hizo, ¿no? Su preocupación era que si sus súbditos acudían al templo en Jerusalén, entonces se iban a volver contra él, ¿ya? Y él no quería entonces que su pueblo salga de sus fronteras, ¿ok? Así que para llevar a cabo su plan, ¿a qué recurre? Recurre a la idolatría. Para llevar a cabo su plan, recurre a la idolatría. Siendo un descendiente del pueblo de Dios, siendo un descendiente de la tribu de Efraín, una de las tribus más importantes de las 10 tribus del norte, sin embargo, él recurre a la idolatría, ¿no? A la idolatría que en la historia de Israel, ellos conocían muy bien que Dios los había sacado de Egipto, Dios los había sacado de una nación pagana, ¿sí? Y que, es más, su nación existía por la gracia y la misericordia de Dios, quien desde un inicio escogió a Israel y se le presentó y le dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Desde el comienzo, esa fue la advertencia. Sin embargo, por su egoísmo, Jeroboam y su ambición de mantenerse en el poder y en el gobierno, hizo sus propios planes, instituyó sus propias prácticas religiosas que le respaldaran con astucia su gobierno, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo en su gobierno? 22 años. Su plan astuto, ¿cuál fue? Su plan astuto fue recurrir y revivir
una antigua tradición de hace siglos atrás de un lugar llamado Betel, ¿ya? De un lugar llamado Betel. En Betel me voy a centrar no tanto en Dan, sino en Betel, que era un santuario con raíces que se remontaban a la época de Jacob y a la época de Abraham. ¿Y de dónde viene su pueblo? Justamente estas son sus raíces, ¿no? Entonces, el lugar que escoge astutamente Jeroboam para su reforma religiosa, él apeló a una antigua tradición en Betel. Betel significa casa de Dios, y cuando uno revisa la Biblia hay un trasfondo patriarcal, En ese lugar, allí, el patriarca Abraham, que había sido de una familia idólatra, que había salido de Ur de los Caldeos, el Señor lo llamó y el Señor lo convirtió para que pase de ser un idólatra, de estar adorando en una nación politeísta, para que él se convierta en un adorador de un solo Dios, monoteísta. Allí en Betel Dios se le presentó a Abraham, hizo un pacto abrámico, ¿sí?, que hasta hoy tiene vigencia. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham levantó allí un altar y ahí erigió su tienda también. Años después, su nieto Jacob pasa por ese lugar y Dios se le revela a Jacob también. Él tiene un sueño, se recuesta en una piedra, cansado de caminar porque estaba huyendo de su hermano Esaú, pero allí él tiene un sueño, Dios le revela y Dios le reafirma también el pacto que ha tenido con su antepasado Abraham. ¿Y Jacob qué hace? Jacob entonces llama a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Casa de Dios, ¿sí? Y él dice ahí entonces, y esta piedra que he puesto por señal, eso está en Génesis 28, 22, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, Señor, el diezmo apartaré para ti. Así es que ahí hay ese trasfondo entonces patriarcal de la ciudad de Betel. En Betel, como les dije, Dios le confirmó el pacto a Jacob, ¿sí?, el pacto abrámico. Era un lugar entonces que tenía una relevancia importante para la nación de Israel, con un profundo significado espiritual de la relación de Dios con su pueblo desde el inicio de su llamado y de su formación. ¿Ok? Entonces, las conclusiones que puedo compartirles es la siguiente. Siendo Jeroboam un hombre de Israel, él con astucia, por mantenerse en el gobierno, tomó partida de una antigua tradición. Betel se aprovechó del significado histórico que tuvo para sus primeros padres, Abraham y Jacob, para persuadir y engañar a las 10 tribus y levantar un templo allí en Betel, aludiendo que hace años Jacob había llamado a ese lugar la casa de Dios. La casa de Dios, ¿sí? Usó lo que llamamos los predicadores en exégesis, usó un texto fuera de contexto, ¿ya? Un texto fuera de contexto para poder aprovecharse y conducir sus planes, ¿ya? Así es que yo me imagino allí a un pueblo que había gozado 30 años antes de la gloria de Dios en el templo salomónico, y más o menos habían pasado 30 años después porque Salomón gobernó 40 años, y Salomón inauguró el templo como en el 8º año, ¿sí? Entonces, un pueblo un poco confundido allí, con este rey, con estas reformas, pero seguramente se preguntaban y decían, pienso yo en voz alta, ¿no? ¿Está en las Escrituras, Betel? Sí está. ¿Ahí estuvo Abraham? Sí, ahí estuvo. ¿Ahí estuvo Jacob? Sí, ahí estuvo. ¿Ahí nuestro Dios confirmó el pacto? Sí, ahí lo confirmó. Entonces, no cuestionemos nada, hagamos lo que está diciendo el rey Jeroboam, ya no hay necesidad de ir a Jerusalén, porque Betel también es casa de Dios. Yo imagino que a esas conclusiones llegaban, ¿no? Y de repente otros se levantaban y preguntaban, pero el rey Salomón construyó el templo para ir a adorar allí. ¿Y ahora dónde vamos a adorar? Y seguramente algunos preguntaban entonces, ¿quién es más importante? ¿Salomón o Abraham? ¿Salomón o Jacob nuestro padre? Así es que las personas, al no conocer bien la revelación que Dios hasta ese momento les había dado,
se dejaron engañar y se dejaron persuadir. Porque si era cierto, ese era un lugar llamado la casa de Dios, Betel. Era cierto, ahí el Señor se reveló a sus primeros padres, pero la revelación progresiva ya no estaba en Betel, ahora estaba en Jerusalén, en el templo, porque Dios había hecho el templo su casa, ¿sí? Para allí su pueblo tenga comunión con él. Ya Betel era cuestión del pasado, pero Jeroboam astutamente remueve una tradición pasada y persuade al pueblo para reemplazar el templo salomónico por sus dos lugares de adoración. Es como decir que el día de hoy algún predicador se levante y quiera remover una tradición antigua del Antiguo Testamento y lo ponga por encima de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y lo ponga por encima de Jesucristo. Y las personas que no conocen entonces y que estuvieron allí se dejaron persuadir, se dejaron engañar. Ah, no, sí, ahí es casa de Dios, eso es Betel, entonces ahí estuvo nuestro Padre, ese va a ser nuestro nuevo lugar de adoración. Así se dejaron engañar, pero no todos, no todos. Porque dice la Escritura en el libro de Crónicas que como Jeroboam expulsó a los verdaderos sacerdotes y levitas, y él trajo sus propios sacerdotes y sus propios sacerdotes, que no pertenecían a la tribu de Leví, estos fieles hombres de Dios se regresaron a Jerusalén para servir allá en el templo del Señor. Y a ellos lo siguieron, dice, yo les leo, ustedes no pierdan Reyes, ténganlo ahí señalado, yo les voy a leer 2 de Crónicas 11:16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, hubo un grupo de personas que no se sujetó a lo que el rey Jeroboam estaba determinando, porque ellos tenían un corazón verdadero para buscar y adorar al Dios vivo, al Dios de Israel, al verdadero Dios, al Dios único, digno de toda adoración. Entonces dijeron, no, nosotros vamos a ir a Jerusalén, y se fueron a Jerusalén. Otros no, otros se quedaron, ¿sí? Mi amado hermano, el verdadero Hijo de Dios no se somete a una religión humana, no se deja engañar por una religión humana, por una religión creada e inventada por los hombres u obligada por el Estado. El verdadero Hijo de Dios no se somete a estas cosas. Tiene discernimiento, tiene humildad, escudriña las Escrituras para no dejarse engañar, para no creer. Pero acá dice, sí, pero hay que verlo en todo el contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, para ver si realmente eso aplica para el tiempo de hoy o no. ¿Sí? Algo más en Betel. Ahí también estuvo el arca del pacto, donde el pueblo de Dios en el tiempo de jueces iba y consultaba a Dios. Entonces, de todas estas cosas se aprovechó Jeroboam, ¿ya? Betel era historia, tenía historia. Y no solamente a eso recurrió, sino que también él trajo un trasfondo egipcio para asegurar su gobierno. Porque él recuerden que él huyó a Egipto después que Salomón se enteró y lo persiguió. Jeroboam huyó a Egipto. Y amados hermanos, aproximadamente un siglo atrás, el pueblo de Israel había gozado de una verdadera unanimidad con el rey David, con el rey Salomón, ¿sí? En su adoración a Dios. Y como descendientes de Jacob adoraban y honraban a Dios, quien les había librado del yugo de la esclavitud egipcia. Y el Dios vivo allí manifestó toda su deidad y todo su poder frente a los dioses egipcios. En el libro de Éxodo, usted lo puede ver, entonces los israelitas que habían vivido 450 años aproximadamente bajo una influencia de una cultura pagana e idólatra, seguramente para ellos les fue muy difícil soltar toda esa cultura, toda esa religión politeísta y creer ahora en un solo Dios. Debe haber sido difícil para ellos, pero ¿sabe qué? Por encima de todo poder, de toda influencia cultural, religiosa, Dios en su soberanía se propuso escoger a Israel, ¿sí? Para que este pueblo lo reconozca y se dé cuenta que de todos los otros dioses falsos sobre los cuales han estado viviendo, ¿sí? Que el poder
reside solamente en Él, ¿sí? Solamente en Él. Dios se propuso y Dios así se lo manifestó, porque el Señor entonces hizo visiblemente su poder frente a todas las deidades egipcias. Frente a todas las deidades egipcias. En el libro de Éxodo, Dios muestra que los dioses egipcios, su poder militar, su poder político, el poder político más grande de la época, fue fútil y vacío. Dios lo demostró así, ¿sí? Los egipcios que se creían muy seguros con todos sus dioses, pues allí se presentó un Dios desconocido para los egipcios que cambió toda su historia. Que cambió toda su historia. Al final de las 10 plagas, la de sangre, la de la rana, la de los piojos, la de las moscas, la del ganado, la de las úlceras, del granizo, de la langosta, de las tinieblas y de la muerte, los egipcios se dieron cuenta que sus dioses les habían fallado frente al Dios del pueblo hebreo. ¿Sí? Y de este trasfondo, Jeroboam, a pesar de conocer este trasfondo de dónde viene su pueblo, él prefirió confiar en los becerros de oro de Egipto para asegurar su gobierno, asegurar su poder, ¿sí? Ese es el pecado de la idolatría, que este hombre con astucia se valió de este trasfondo histórico, ¿sí? Hizo el rey, dice lo que hemos leído, hizo el rey 2 becerros de oro, ¿y qué le dijo a su pueblo? Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Dice, ya no vayas más a Jerusalén, ya bastante has ido para allá. Ahora que yo soy su gobernante, entonces acá están tus dioses. ¿Quiénes? Estos 2 becerros, uno en Betel, otro en Dan. O uno al norte, otro al sur, en la frontera del norte y del sur. ¿Y qué hizo? Hizo también casas, hizo sacerdotes. O sea, él destituyó a los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. Él se hizo sus propios sacerdotes. Él instituyó su propia fiesta. Así en Betel ofreció sacrificios a los becerros que él había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. En el tiempo de una fiesta, astutamente instituyó una celebración un mes antes de la fecha que se celebraba la gran fiesta de los tabernáculos que Dios había instituido para su pueblo, para que lo haga en Jerusalén, ¿sí? Pero él tomó también esa fecha, pero se adelantó, la puso un mes antes. Se inventó un calendario también, ¿sí? Dios tenía un calendario para el pueblo de Israel para sus festividades. Él inventó otro calendario. Y para que el pueblo no vaya, entonces dijo, no, me voy a adelantar para que no vayan a celebrar esta fiesta. Así es que dice, en el mes que él había inventado de su propio corazón. Y le hizo fiesta a todo el pueblo, y el pueblo que se quedó allí, entonces quemó incienso y adoró a esas falsas deidades. Así los israelitas del reino del norte tuvieron fácil acceso a una instalación religiosa, aparentemente legítima, pero en el fondo, en el núcleo, era totalmente falsa. De fácil acceso, porque les quedaba más cómodo escoger o bien van a Dan o bien iban a Betel. Ya no tenían que peregrinar, subir hasta Jerusalén. Entonces dijeron, no, nos queda más cerca, ¿no? Entonces, qué buen rey tenemos, nos ha hecho 2 lugares, entonces para que nos quede más cerca, nos ha facilitado las cosas. Este es un buen rey. No se daban cuenta entonces el pueblo que estaban siendo engañados. El Dios vivo estaba siendo manufacturado y manipulado mediante artimañas estatales en aras de asegurar la nación. Jeroboam usó el aspecto religioso de Israel para sus fines políticos de su reciente gobierno. Y el pueblo se dejó confundir por no conocer bien su contexto y la revelación progresiva de Dios. Y entonces dijeron, no, nos queda más fácil ir acá a adorar, ya no tenemos que ir, porque ellos no iban solos, ellos tenían que ir con su familia, ¿sí? Iban entonces, y eran días de peregrinación, ¿no? No, ahora es más fácil, vamos acá. Hermanos, ¿te queda más cerca Dan? Ve a Dan. ¿Te queda más cerca Betel? Ve a Betel. No, ya no tenemos que ir hasta Jerusalén. Betel es la casa de Dios. Es como en esta pandemia, ¿sí? Hay cosas que se han facilitado, pero nada reemplaza el congregarnos presencialmente.
¿sí? Nada reemplaza el congregarnos presencialmente. Hay muchas cosas que se han facilitado, pero hay que evaluar si realmente si realmente el Señor ha cambiado su mandato, ha cambiado su ordenanza. Entonces, hermanos, aplicación número 1, el problema del día de hoy es que el hombre rehúsa reconocer al Creador. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre? Va a hacer esfuerzos continuos, una y otra vez, buscando algo o alguien a quien le dé seguridad. ¿Quién le dé seguridad? ¿Sí? Como el hombre no acepta ser dependiente de Dios, por lo tanto hace todos los esfuerzos para construir su vida sin Dios y al mismo tiempo hace todos los esfuerzos posibles para garantizar que el tipo de vida que ha escogido le brinde una seguridad. Es decir, alejado de Dios, hace sus máximos esfuerzos para garantizarse a sí mismo seguridad en todos los aspectos de la vida. ¿Ok? El siguiente paso que hace el hombre, que al pretender garantizarse su propia seguridad, lo hace a través de la imaginación y de la construcción de ídolos que crea en su mente y los coloca ya sea en un altar físico o en un altar en su corazón. En las palabras del pastor Miguel Núñez, dice lo siguiente: por lo tanto, la inseguridad es una motivación para la creación de ídolos. La inseguridad es una motivación para la creación de ídolos. A mayor inseguridad, mayor número de ídolos. Mientras mayor sea la seguridad que la persona desea demostrar en la sociedad, mayor será el número de sus ídolos. Fin de la cita. La inseguridad es el medio que las personas, sin darse cuenta, crean sus ídolos. Algo o alguien que les brinde seguridad. A mayor seguridad que quieran mostrar a la sociedad, mayor cantidad de ídolos va a crear. Por eso es que hay muchas personas que tienen empresas, tienen fama, pero van y se hacen baños de florecimiento. El hombre siempre va a escoger el camino más fácil, crear ídolos, porque los ídolos son manejables. Y si un ídolo no le responde a sus peticiones, pues lo destruye y se crea otro. Y así el hombre tiene sus altares. Entonces, este es mi Dios para el dinero, este es mi Dios para la salud, este es mi Dios para el trabajo, este es mi Dios para que cuide mi casa cuando yo no estoy, este es mi Dios para el futuro. Sí, entonces hace sus altares, ¿sí? Y como a esos ídolos él no le rinde cuentas, los puede manejar, los puede manipular. En cambio, como a Dios, el Creador, el hombre sí le tiene que rendir cuentas, y al hombre no le gusta rendirle cuentas a nadie, entonces no acepta depender de Dios y prefiere quedarse con sus ídolos externos, o prefiere quedarse con yo puedo solo y Dios no te necesito. Se hace Dios a sí mismo, ¿verdad? Y también cuando un creyente se aleja de Dios, se expone a una influencia idolátrica de la sociedad, se expone a todo un arsenal de una fuerte influencia que le va a proveer para los deseos de su carne. ¿Recuerdan el mensaje de hace unos domingos? No proveáis para los deseos de tu carne. Cuando un creyente, Jeroboam pertenecía al pueblo de Dios, ¿se fue a dónde? A un centro lleno de idolatría. Se dejó influenciar. Cuando un creyente deja de venir a la iglesia, deja de asistir, deja de estar en comunión con la iglesia del Señor, con la iglesia del Dios viviente, y entonces se va pegando más y más a la sociedad está llena de anzuelos, de ídolos, entonces, que lo atrapan y lo engañan. Pero, mis amados hermanos, los miembros de la iglesia del Señor, los miembros de la iglesia del Señor deben estar alejados de todo tipo de ídolos, ¿sí? De todo tipo de idolatría. ¿Por qué? Porque son los que han entregado su alma, su mente, su corazón y su voluntad para depender total y únicamente del Dios vivo, del Dios viviente, ¿sí?
Los miembros de la iglesia del Señor son los que han aceptado depender totalmente de Dios. Por eso es que los creyentes, los miembros de la iglesia del Señor, son los que construyen su vida de la mano de Dios, de la dirección de Dios, del consejo de Dios, de la guía de Dios, de la exhortación de Dios y con la dirección perfecta y santa de Dios. Esos son los miembros de la iglesia del Señor. Su seguridad no está en sí mismos. Su seguridad no está en el templo físico, su seguridad no está en el predicador, su seguridad está en la cabeza, que es Jesucristo, su Señor y su Salvador. Así que hasta ahí hemos visto. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermanos? El segundo punto. Entonces, el primer punto, hemos visto el pecado de la idolatría nace por medio del temor y de la inseguridad. ¿Sí? Así que para un joven, su ídolo puede ser su novia, o para una señorita, su ídolo puede ser su novio, o para una esposa, su ídolo puede ser su esposo, ¿no? O para un esposo, su ídolo puede ser su esposa. Algo que le dé seguridad, eso es un ídolo, ¿sí? Si el dinero te da seguridad, ese es tu ídolo. Si el trabajo te da seguridad, ese es tu ídolo. Si el estatus social te da seguridad, ese es tu ídolo. Mientras más seguridad quieras tener en la sociedad, mayor cantidad de ídolos tienes. La amonestación, vamos a ver hasta el punto 2 nada más, creo yo, ¿ya? La amonestación misericordiosa de Dios al idólatra. Primero Reyes, capítulo 13, versículo del 1 al 6. Ahí si usted está ahí en Reyes, capítulo 13, del 1 al 6. Esta primera parte era la parte más central en la que quería comunicarles, hermanos. ¿Y qué dice? Vamos a leer. Recuerden que es Jeroboam. A Jeroboam Dios le dijo que iba a ser el rey de Israel mediante un profeta. Ahora, ya que Jeroboam se ha apartado, se ha alejado, ahora el Señor envía otro profeta. Y dice así: he aquí un varón de Dios, o sea, un profeta. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ahí estaba Jeroboam postrado ante sus dioses de los becerros. Versículo 2 dice: aquel clamó, o sea, el profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él, ésta se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y quedó como era antes. Dios está comunicándose con este rey. No lo deja, no lo abandona, a pesar de su pecado. Y a pesar de que cuando Dios le comunicó a Jeroboam que iba a ser el rey, el Señor le advirtió en ese momento a través del profeta Ahías, le dijo lo siguiente: yo pues, Jeroboam, te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Sí, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Eso está en el capítulo 11, versículo 37 al 38. El Señor le advirtió: yo te voy a poner como rey, voy a afirmar tu reinado, pero tú tienes que andar en mis mandamientos, tienes que obedecerme, tienes que hacer lo recto delante de mí. Pero ¿qué estaba haciendo Jeroboam? Todo lo opuesto.
ya está en falta, ya está en pecado. ¿Qué merece por culpa de su pecado? Merece entonces la disciplina, el juicio de Dios. ¿Dios lo disciplina inmediatamente? No. El Señor, de una manera misericordiosa, va entonces a amonestarlo. Y cuando envía a un profeta, entonces, y le declara todo esto, que sus sacerdotes van a ser muertos y que ese altar donde él está postrado allí se va a quebrar. Él no resistió eso. Se enojó, se molestó, se airó, ¿sí? ¿Y qué hizo? Se enfureció y ordenó que lo apresaran a ese profeta que Dios había enviado. Un paréntesis. ¿Cómo reconocer a un idólatra? ¿O cómo me reconozco yo si soy un idólatra? La persona que es amonestada y en lugar de escuchar, reflexionar, considerar, evaluar su falta, muestra una conducta altiva y soberbia, esa tiene entonces esa conducta idólatra, ¿sí? Una persona que se enoja, se enfurece, se molesta, se irrita cuando le han tocado, han hablado mal de su ídolo. Si hablan mal de mi hijo, entonces, y el padre no considera, no evalúa a ver si hay una falta ahí, pero defiende a capa y espada, es porque su hijo es su ídolo, ¿sí? Cuando una persona se molesta, se enoja, se irrita porque han hablado mal de su ídolo, entonces esa es la conducta de un idólatra. Así se reconoce a un idólatra. Cuando te exhortan, te hablan y entonces si tú sales a defender tu orgullo, tu soberbia, entonces ahí está tu idolatría, ese es tu altar. ¿Qué pasó volviendo a Jeroboam? Por intervención de Dios, su mano se le secó y no la pudo enderezar, ¿no? Cuando él extendió ordenando para que lo prendan al profeta, porque estaba enojado, airado, por intervención divina su mano se le secó, no la pudo enderezar. El altar se rompió tal como Dios lo había anunciado a través del profeta, ¿sí? ¿Y qué hace entonces, antes de mencionar esto, las reformas de Jeroboam, amados hermanos, ¿sí? ¿Sabe qué afectaron? Escuche bien, ¿sabe qué afectaron? Las reformas que Jeroboam inventó y trajo a la nación afectaron la fortaleza, la mayor fortaleza y lo más preciado que tenía el pueblo de Israel, que era su relación con Dios. ¿Sí? Sus reformas afectaron esa relación con Dios, que era la mayor fortaleza, que era lo más preciado que tenía la nación para adorar a Dios en Jerusalén. Porque toda la nación socialmente, judicialmente, administrativamente se regía desde el centro religioso de los mandamientos de Dios, ¿sí? Era el centro. Y este hombre entonces se interpuso con sus reformas y ese fue el mayor mal que trajo para su vida, para su familia y para todos los que le siguieron. Ahora que él ve que su mano está seca, ¿qué hace? Le pide al profeta que ore por él para que su mano le sea sanada. Y aquí vemos la misericordia de Dios, ¿sí? Y Dios le sana su mano. Le sana su mano. Pero ese es el segundo punto que hemos visto, ¿sí? La amonestación misericordiosa de Dios al idólatra. Y tercer aspecto, vemos la necedad del idólatra. Dice el versículo 33 de este capítulo 13 que está allí, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. ¿A quién quería? Dice que con todo esto, a pesar de haber recibido la visita misericordiosa de Dios a través del profeta, que lo exhortó para que él se arrepienta, a pesar de que Dios trajo una sanidad a su cuerpo, este hombre no se apartó de su mal camino. Este verbo que está aquí, apartar, ¿sí?, tiene el significado de volver al punto de partida, de girar y volver al punto de partida. Este verbo hebreo tiene esa connotación, ese significado. Jeroboam lo que tenía que hacer en ese momento era volver y regresar al punto donde él se había desviado de los caminos del Señor. Pero dice que no lo hizo. Que no lo hizo, dice, ¿no?
Jeroboam no lo hizo así, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos. Así muestra su abierta y total rebeldía hacia Dios. Esta es la necedad y la falta de arrepentimiento de Jeroboam. Trazó su estrepitosa caída, su destrucción, la de su familia y la de su nación. Dios en su gracia estaba dispuesto a perdonar a Jeroboam, a restaurar a un rebelde pecador si se hubiese vuelto al Señor humildemente, pero no lo hizo él. Él estuvo más preocupado por su cuerpo físico, él estuvo más preocupado por su mano que por su corazón. En lugar de haberse preocupado porque su corazón se había desviado de Dios y que tenía que haber recapacitado que lo que estaba haciendo ahí era una apostasía, estaba adorando a unas imágenes que no tenían vida, que eran de oro pero que no tenían vida. En lugar de reflexionar y volverse a Dios, él se preocupó por su mano. Se preocupó por su mano que estaba tiesa y no la podía mover, pero no se preocupó por su corazón para volverse a Dios. Y el Señor le concedió y le dio la salud nuevamente. Punto número 4, entonces, esa es la necedad de la idolatría. Y perdonen que esté avanzando así rápidamente. Punto número 4, las nefastas consecuencias de la idolatría. Las nefastas consecuencias de la idolatría. En el versículo 34 de Primera de Reyes dice, y esto fue causa ¿de qué? De pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Creo que este mismo término lo encontramos en Génesis, cuando el pecado abundaba en la tierra y el Señor decidió enviar un diluvio y raer todo de la faz de la tierra porque todo era de continuo mal. Y así fue, ¿o no fue así? Solamente quedó Noé y su familia. Lo mismo que está aquí diciendo el profeta se cumple después. Con su familia de Jeroboam, entonces muere toda su descendencia, no quedó nadie. Y con la casa, las 10 tribus que siguieron a Jeroboam, 200 años después, el Señor los entregó al imperio asirio. 200 años después. Y no se habla más de la nación de Israel. Del reino del norte, ¿no? Así es que ahora mire, si usted quiere ver y un poquito escuchar o leer como está allí, el capítulo 14, versículos 7 al 11, para ver las nefastas consecuencias de la idolatría, dice, versículo 7, ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Versículo 11, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Porque Jehová lo ha dicho. El sistema ideado, imaginado, creado por Jeroboam, recibió la condena del Señor. Las experiencias de este hombre señalan cuán diabólico y cuán engañoso es lo que hizo Jeroboam y es lo que siguen todos los idólatras. La idolatría externa en Jeroboam hizo que él se llenara de sus propios ídolos también, internos. Su orgullo, su ego, su reputación, su reino, su rebeldía, su soberbia, sus otros ídolos. Si usted quiere leer allí ese capítulo 14 desde el 1 hasta el 7, ¿qué pasó? Pasó que el hijo de Jeroboam cayó enfermo, su niño cayó enfermo. Entonces Jeroboam se acuerda nuevamente de Dios, pero no tiene el arrepentimiento para buscar a Dios, ni siquiera por su hijo, sino que le dice a su esposa, ve tú, disfrázate y ve y consúltale al profeta de Dios para ver si es que se nos concede todavía entonces que el niño viva. Pero Dios conocía el corazón de este hombre
y Dios prefirió llevarse al niño y determinar la condena con Jeroboam. Jeroboam había construido su vida, su familia, y había asegurado su reino sobre el cimiento fútil de la idolatría. ¿Cuál es el fin de los idólatras? ¿Cuál es el fin de los idólatras? Este pecado de Jeroboam fue la raíz de la caída del reino del norte. Pasaron casi 200 años y tras Jeroboam siguieron 19 reyes, todos malos, y todos siguieron haciendo lo mismo de Jeroboam. Entonces, después de 200 años, el Señor entregó a todo este reino en las manos de los asirios. Dice, eso pasó con el pueblo de Israel, pero ¿qué pasa con todo el mundo, con las personas en el resto del mundo que viven en la idolatría? El libro de Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el fin de todo idólatra. ¿Alguien podrá dudar de esta verdad de la palabra de Dios? ¿Alguien esta mañana puede dudar de que eso se cumplirá? Lo que el Señor le dijo a Noé se cumplió, ¿sí? Para raer de la faz de la tierra toda alma viviente. Lo que el Señor le reveló a Jeroboam y él no se arrepintió, el Señor lo cumplió. Su familia desapareció, su casa desapareció y también el reino desapareció. Entonces, ¿alguien podrá dudar que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda? Esto también se cumplirá. No solamente ellos, sino los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, ¿sí? Tenemos mucho entonces que reflexionar y recapacitar sobre la vida de este hombre, ¿no? Que sí es cierto que Dios había ordenado la división política, pero Dios no le había ordenado la división religiosa. Jeroboam tenía que haber confiado que si Dios lo había puesto en el reinado, si Dios lo había llamado al reino, entonces tenía que confiar y dejar que el pueblo siga yendo a adorar a Dios, que lo había puesto en ese lugar, dejar al pueblo que vaya a adorar allá a Jerusalén, al templo que Dios había santificado, donde se había manifestado la gloria de Dios, ¿sí? Y que él no había ordenado algún otro lugar de adoración. Él tenía que haber confiado, ¿sí? Que si el otro rey venía a quitarle su reino, él tenía que haber confiado, a mí Dios me ha puesto, entonces Dios me defenderá. Pero él no hizo eso. Él se buscó un sistema idolátrico para sentirse seguro, ¿Qué conexión hay con la iglesia de esto que les he compartido, hermano? ¿Por qué me he ido al Antiguo Testamento hoy, entonces, para presentar el tema del día de hoy, la iglesia del Dios viviente? Porque el lugar donde Jesucristo hace esta declaración, ahí en Cesarea de Filipos, era una tierra de dioses muertos, ¿sí? En el pasado, entonces, como hemos visto, Dios había demostrado tanto en las tierras egipcias que todos esos dioses eran dioses muertos y eran falsos. Y con todos terminó el Señor. Y cuando se levantó la idolatría en su propio pueblo, Él también demostró lo mismo, ser el Dios vivo. A ambos los juzgó. A ambos entonces los juzgó. Con su pueblo tuvo misericordia. Pero al no arrepentirse, entonces el Señor también terminó con ellos, ¿sí? Y Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado su ordenanza para todos los seres humanos, no ha cambiado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. No hagáis conmigo, dice el Señor. No hay que hacer de Dios idolatría. Y su juicio tampoco ha cambiado, porque el fin de todos los idólatras ya les he mencionado en Apocalipsis 21:8. Dios vive y reina, mis amados hermanos, en contraste de los dioses falsos y muertos. Él es el Dios vivo, ¿sí? Él es la fuente de toda vida, Él es el Dios viviente. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y el Rey eterno, dice, ¿sí? Es el Dios que adoramos, ¿sí? Pablo también da este testimonio en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debéis conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de su verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente, ¿sí? 1 Timoteo 3:15. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo.
Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿sí? Es el Dios viviente al quien nosotros adoramos, la iglesia del Dios viviente, ¿sí? La que Jesucristo inauguró con esa declaración: yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Yo edificaré mi iglesia. Jesucristo, cuando reveló que edificaría su iglesia, amado hermano, tuvo en su mente y en su corazón edificar una iglesia gloriosa, santa y sin ídolos. Sin ídolos. Jesucristo ha dejado su iglesia para salvar a los pecadores y rescatarlos de la idolatría. La iglesia existe, amado hermano, para expresar y testificar del Dios viviente en contraste de los ídolos muertos que hay en el mundo entero. La iglesia existe, la iglesia del Dios viviente existe para predicar sobre la verdad, la verdadera adoración versus la falsa adoración. El Dios viviente usa a su iglesia para derrocar a todo Dios falso que se levante, que el hombre esté creando, imaginando o inaugurando en su vida. Dios usa a su iglesia para derrocar a todo ídolo que el hombre crea, ¿sí? La iglesia del Señor es la iglesia que proclama la verdad del evangelio para que ustedes se conviertan de los ídolos al Dios vivo, ¿sí? Eso dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿A cuánto nos ha rescatado el Señor de la idolatría y nos ha traído a sus pies para adorar a un Dios vivo, no a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, el Dios que vive eternamente? Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia que Él prometió edificar, que Él ha edificado, que Él está edificando y por la cual Él viene, ¿sí? Es la iglesia del Dios vivo en su adoración. Escuche bien, hermano. La iglesia del Dios vivo en su adoración nunca desplaza, reemplaza ni minimiza a la persona de Cristo con otro objeto de adoración humana, ¿sí? No. La iglesia del Dios vivo nunca minimiza, ni iguala, ni reemplaza a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. No podemos irnos a remontar cosas pasadas para ponerlas, igualarlas a nuestro Señor Jesucristo o ponerlas por encima de Él. No. Como Jeroboam astutamente lo hizo. Y mucha gente está confundida y errada. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, no conocen ese libro inspirado por Dios que cada uno de ustedes tiene en sus manos. Hoy la iglesia se mueve en medio de un mundo cada vez más plagado de idolatría. Pero ¿sabe qué? Seguimos siendo la iglesia del Señor, gloriosa, santa y sin ídolos. Seguimos siendo la iglesia gloriosa del Señor, santa y sin ídolos. Santa y sin ídolos. Esta es la hermosura de la iglesia del Dios viviente, que no idolatramos a nada ni a nadie. Esta es la hermosura de la iglesia del Dios viviente, que no idolatramos a nada ni a nadie. ¿Cuántas personas están que veneran a su apóstol, a su líder, no sé, entonces, a su profeta, ¿sí? La iglesia verdadera no idolatra a ningún ser humano. Somos la iglesia que adora al Dios viviente, puro y verdadero. Esta verdad es excluyente, hermano, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que es excluyente? Que si yo digo que este vaso tiene este líquido que es agua, entonces excluye de que aquí haya chicha, limonada o gaseosa. Lo excluye automáticamente. La declaración que ha hecho el Señor a través de su palabra, que es su iglesia, la iglesia del Dios viviente, excluye, mi amado hermano, ¿sí?, a toda persona que no reconoce a Dios ni se rinde a Dios y por lo tanto está fuera de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor. Así que mi hermano, deje y abandone su idolatría, deje sus ídolos. Porque quizás usted no tenga altares físicos, pero sí quizás tiene en su corazón ídolos, a los cuales se aferra porque le dan seguridad. Abandone su idolatría, deje sus ídolos. Si usted es como Jeroboam, uno del pueblo de Dios, no sea necio y deje de ser un Jeroboam. Dios tuvo misericordia de este hombre, pero él siguió siendo necio. Y ahí están los resultados.
Así que mejor hágase miembro de la iglesia del Dios viviente y viva apartado de todo tipo de idolatría. Amén. Vamos a orar entonces y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana, que abres nuestra mente, nuestro entendimiento de la dimensión de este pecado y nos muestras con la vida de Jeroboam, un hombre cuya familia pertenecía a una de las tribus de tu pueblo y que conocía tu ley y que, Señor mi Dios, conocía de tu amor, de tu favor, de tu gracia. Pero sin embargo este hombre tomó una decisión. Y a pesar que tomó una decisión, tú te mostraste otra vez misericordiosamente, pero él siguió en su camino necio. Nosotros hoy somos tus hijos. Usted nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque te has acercado a nosotros y hemos confesado que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y somos miembros de su iglesia. Y en esta mañana queremos quitar, sacar, echar cualquier tipo de ídolos que haya en nuestro corazón y dejar de ser necios y dignamente darte gracias de una manera humilde de que usted nos ha hecho miembros de su iglesia, la iglesia del Dios viviente. Gracias, Señor, mi Dios. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, Rey de reyes y Señor de señores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes.